del asambleísta Camilo Salinas. Se ubica ya en su respectiva curul, él es asambleísta alterno. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a escuchar esta intervención. Gracias por permitirnos. Bueno, ya hemos escuchado al compañero Raúl Tello, está conjuntamente con la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, conversando unos temas puntuales y que sí es importante. Felicitarle también a la comisión y a los miembros que formaron parte de este tratamiento. Si bien es cierto, escuchar a los compañeros asambleístas que son una ley muy pequeña, pero para nosotros los trabajadores es muy importante, es muy importante. Si vemos y hemos escuchado qué dice la Constitución nos indica que el derecho a la salud es para todos y para todos los ecuatorianos. Pero lamentablemente hemos sido vulnerados los trabajadores, porque la LOCET nos impiden y nos ponen a 2 horas para poder tener una atención médica. Lamentablemente hemos estado así en estos tiempos. Y gracias a la comisión que ya tienen propuestas para poder modificar y reformar el artículo 33, yo más bien aporto algunas indicaciones claras para poder tomar acciones. Porque en el ámbito de mi función como ciudadano he estado en las 2 partes, tanto como trabajador y médico que hemos estado atendiendo en diferentes centros de salud, y también he sido funcionario público ejerciendo un rol de director de un hospital o gerente de un hospital. Si bien es cierto, nosotros cuando estábamos en el rol de gerente o director distrital de una institución pública como es el Ministerio de Salud Pública, es muy importante tener en cuenta que los servidores públicos se van a atenderse y lamentablemente no podemos reemplazar, y ese espacio quedará siempre para no servicio a la ciudadanía en donde estamos, principalmente en un hospital cuando se nos va un profesional, un médico. Y estamos en el otra parte, que como servidor público y como trabajador a veces es importante tener ese espacio para poder estar con nuestra familia o también servir de nuestro derecho a la salud y tener atención médica como corresponde. Si bien es cierto, como le decía Liliana y conversamos con Raúl hace un tiempo, las 2 horas o 3 horas que se están proponiendo en el texto sugerido, para mí principalmente no es necesaria. Yo sí creo que aquí abro el paréntesis y hago una aportación a la comisión, que principalmente Liliana y a través de Raúl y todos los miembros pidan directamente al Ministerio como ente regulador del Ministerio de Salud Pública y la atención de salud en todo el Ecuador, el tiempo de los diferentes procedimientos y exámenes complementarios que se requieren para poder atender a un paciente. Porque si bien es cierto, estamos aumentando de 2 a 3 horas, pero le pongo un ejemplo. En Puerto Viejo se aperturó el primer centro de atención especializada integral cardiológica, aquí en el Ecuador. Para hacer una ecocardiografía, un electrocardiograma y exámenes complementarios como CPK, CPK-MB y atención cardiológica, dura 4 a 5 horas que un paciente ingrese en la mañana en ayunas para hacer exámenes médicos y salga posteriormente cerca del mediodía. Estamos hablando que las 3 horas van a quedar cortas en las atenciones de esa especialidad. Si hablamos de un paciente que se requieren hacer una endoscopía, una colondoscopía, etcétera, es decir, un examen, una atención especializada de gastroenterología, se puede duplicar o triplicar la atención porque hay que sedarlo al paciente y tenerlo posteriormente un postoperatorio. Y eso son atenciones ambulatorias, compañeros asambleístas. Le digo porque yo soy médico, ¿no? Y estamos hablando que quedaría las 3 horas también cortas para poder tener un paciente que salga con un diagnóstico siempre hemos considerado favorable y que no tengamos ningún tipo de complicaciones, o a su vez darle un diagnóstico lamentable como puede ser. En vista de eso, este es el primer aporte que indico, que evaluemos las horas y los tiempos de los diferentes procedimientos médicos que se requieren. Lo siguiente, si bien es cierto, conversábamos con Raúl, nos indicaba que, y esa es una buena propuesta que hace el compañero Raúl Tello, que más bien lo hace en esta reforma de este artículo, más bien por los usuarios, ciudadanos, trabajadores, servidores públicos que están en la parte rural y que no hay especialidad y se van a la parte urbana, como hemos visto, hemos visto en algunos casos. Pero más bien, que no sea el médico,
compañeros de la comisión, que no es el médico quien evalúe qué tiempo tiene que tener, claro, de acuerdo a la patología de la enfermedad, pero si es que quien tiene que evaluar el tiempo tiene que ser la unidad de talento humano de donde está el empleador, y a su vez también la unidad de salud ocupacional, para que vean si es que el paciente o el usuario o el trabajador que está teniendo una atención médica, que por ejemplo hablaba de que estaba en Orellana, está en la parte oriental, de una zona rural más bien, vaya a una parte urbana, quien tiene que determinar cuánto tiempo puede estar con permiso, sin descontar a las vacaciones, sería este equipo de donde está él trabajando, no el médico, no yo como trabajador, como profesional, porque nosotros en la parte rural no tenemos algunas veces la computadora para ver cuál es la procedencia del paciente, y el paciente nos puede decir, yo soy de tal lugar o de otro lugar que no podemos nosotros justificar en el certificado o a su vez en donde estamos nosotros atendiendo. Eso es otra indicación. Otro punto importante, si hablamos de enfermedad catastrófica, sí, la enfermedad catastrófica, presidente y compañeros asambleístas, se amplían muchas enfermedades, pero sí hay que puntualizar las enfermedades catastróficas terminales, porque si nosotros conversamos y hablamos como enfermedad catastrófica, entran las diabetes mellitus y la hipertensión. 1 por cada 1000 pacientes, más de 1000 ciudadanos tenemos hipertensión y 1 por cada 600 ciudadanos tenemos diabetes mellitus. Son enfermedades catastróficas. Y estamos hablando que si le damos, aquí me pongo ya como autoridad nominadora de una institución, si nosotros damos 24 horas más permiso, estamos hablando para un paciente que está yendo a atenderse para poder tener medicina o recibir una atención médica y que está estable, deberíamos darle el día y más otro día más porque es una enfermedad catastrófica. Entonces hay que evaluar que sea enfermedad catastrófica terminal o puntualizar qué enfermedades puntuales tenemos que dar otro día más y que ahí sí el médico, el profesional, lo califique y lo evalúe. Y finalmente, si hablamos nosotros, compañeros asambleístas, que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ha puesto un trabajo importante dentro del trabajo de inclusión, dentro de los primeros 1000 días de los niños recién nacidos, yo sí considero que se sume en este texto reformatorio la atención prioritaria a los menores de 5 años. Es decir, que los familiares tengan el permiso para poder acompañar a los niños menores de 5 años dentro de los primeros 1000 días. Es importante. Y sumar también aquí el permiso a los familiares o al servidor público, al trabajador que tenga a un paciente o un familiar con enfermedad terminal o crónica terminal o con una discapacidad que no pueda o esté imposibilitado a acudir por sí solo a un centro médico. Con estas consideraciones y recomendaciones a la comisión, esperando que sirva y pueda fortalecer su trabajo, compañero, y felicitaciones, y gracias, presidente, y gracias a todos, compañeros. Gracias.